Antes de comenzar el análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2024, como es costumbre, queremos agradecer el trabajo y el compromiso de los funcionarios de la Cámara de Representantes que acompañaron y asistieron en el proceso de discusión del proyecto y por supuesto que también a los equipos técnicos de los partidos políticos que asesoraron y apoyaron este breve tiempo de labor que no por breve ha dejado de ser muy intenso, señor presidente. En especial quiero agradecer a los equipos de asesores del Frente Amplio que trabajaron en la elaboración de este informe, coordinados por el diputado y economista Joaquín Sequeira, las compañeras Leticia Alanís y Agustina Sique y los compañeros Juan Castaño y Rodrigo Ferrari. Por supuesto que esta intervención, como usted se imaginará, señor presidente, va a tener mayormente valoraciones de carácter político porque cada uno de los legisladores y de las legisladoras tienen en sus carpetas el informe en mayoría que recoge un conjunto de datos y de consideraciones técnicas que fundamentan la posición mayoritaria de la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda, que en este caso es la posición de la fuerza política de gobierno. Y por supuesto que, como es costumbre, cuando se analiza el resultado de la última rendición de cuentas de un gobierno que termina, más allá de hacer foco o de concentrarnos en el ejercicio que corresponde, se hace también una evaluación general de toda la gestión, es decir, del quinquenio completo. Entonces yo quiero comenzar diciendo que en nuestro país, como en tantos otros, las rendiciones de cuentas son un pilar fundamental tanto en el plano jurídico como en el plano político. Por un lado, es una obligación constitucional y un instrumento que dota a la política de mayor transparencia por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque nos permite conocer la trazabilidad del gasto y en segundo lugar, porque habilita a los órganos de control a evaluar si el uso de los recursos públicos se efectuó conforme a derecho o no y si los mismos fueron manejados con la eficiencia administrativa que se espera de los decisores políticos en nuestro país. Desde el punto de vista político, señor presidente, el instrumento de las rendiciones de cuentas fortalece la legitimidad de los gobiernos porque de alguna manera les permite demostrar que actúan de forma responsable ante la ciudadanía y ante el Parlamento Nacional y esto representa nada más ni nada menos que buena parte del contrato social entre el Estado y los ciudadanos porque el gobierno administra los recursos públicos y tiene la obligación de responder por ello. Y finalmente, algo que constituye y que es absolutamente relevante para nosotros, las rendiciones de cuentas constituyen una herramienta de evaluación política, porque permite a los legisladores analizar la ejecución del programa de gobierno y cuestionar o respaldar las políticas implementadas. Y esto ineludiblemente influye en la rendición electoral, porque los ciudadanos votan con base en los resultados percibidos de la gestión de los gobiernos. Estas consideraciones iniciales, que creo que son compartidas por todos, componen, señor presidente, la simiente de un país que sigue siendo referencia en América Latina, a pesar de sus complejidades, que sigue siendo serio, que cumple con sus obligaciones y con sus compromisos. Y este tipo de instancias lo consolidan además como una democracia sólida, no exenta de problemas, pero sólida al fin, con un sistema de partidos fuerte y un engranaje institucional consistente. Y este capital que es de todos, es fruto del esfuerzo de los sucesivos gobiernos que con aciertos y con errores han construido una sólida imagen en el Uruguay que lo consolida y lo proyecta en el continente y también en el mundo. Y el debate parlamentario en torno a los temas de relevancia nacional siempre ha sido la piedra angular de la construcción colectiva de un país que históricamente ha exhibido una madurez temprana en el relacionamiento y en la convivencia política, en la medida de que con la honradez intelectual de sus representantes siempre se ha dicho y siempre se ha expresado en estos ámbitos, con mucho respeto, por cierto, lo que se piensa y lo que se siente sobre las decisiones y la ejecución de políticas públicas en el transcurso o cuando finalizan los gobiernos, como es este el caso. Esa ha sido siempre, presidente, la tónica republicana en el Uruguay y es la que va a primar
en el día de hoy sin ningún tipo de dudas. Y tomando en cuenta estas tradiciones caras para el Uruguay, por supuesto que a nosotros no nos cuesta reconocer las cosas que se hacen de buena manera y que tienen resultados óptimos, así como tampoco podemos dejar de señalar, usted lo entenderá, presidente, aquellas cosas que desde nuestra perspectiva política han generado retrocesos muy relevantes, muy profundos para el desarrollo nacional y la calidad de vida de su gente. Por ejemplo, si hablamos de logros, yo creo que es justo reconocer que en los últimos años Uruguay ha continuado con avances significativos respecto a su reputación financiera internacional, reflejados básicamente en la mejora de la calificación crediticia otorgada por las principales agencias que evalúan el crédito soberano del país. Esto se traduce en una compresión de la prima de riesgo soberano, presidente, lo que permitió reducir el costo de acceso del país a los mercados internacionales de capital. Un segundo ejemplo de resultado positivo tiene que ver con la cantidad de empleo que dejó como saldo la administración pasada, porque luego del cimbronazo de la pandemia, en los años posteriores, el gobierno logró recuperar los puestos de trabajo perdidos. Un tercer ejemplo, señor presidente, tiene que ver con el manejo de la inflación, que cerró el pasado año con 5,49%, manteniéndose a diciembre del 2024 por 19 meses consecutivos dentro del rango meta fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica. Entonces ahí, señor presidente, hay tres ejemplos concretos de efectos importantes de política. Una que tiene que ver con la reputación financiera del país, otra que tiene que ver con la cantidad de empleo recuperado y finalmente la situación de control parcial de la inflación, situaciones todas que es de justicia reconocerle a la administración que se va. Pero notoriamente que la realidad de los uruguayos no se agota únicamente en estas tres áreas de la vida política nacional y en ese sentido respecto a las resultancias del quinquenio que se fue, debemos decir que en términos generales esta rendición de cuentas deja de manifiesto los límites, las contradicciones y sobre todo las consecuencias de una mala estrategia económica, fiscal y social que se aplicó en el Uruguay. No ha sido para nada sorpresivo el resultado del gobierno en la medida en que conocemos los énfasis del peregrinaje liberal, donde algunos ganan y otros pierden, donde se defiende la libertad individual y se limita el poder y la acción del Estado. Y el modelo que coherentemente el expresidente Lacalle Pou impulsó es un estereotipo que se ocupó quirúrgicamente de promover y de estimular la iniciativa privada y el libre mercado, y también se encargó de empujar y de incentivar al que se despegaba del pelotón, aunque el grueso de los ciclistas, aún los más rezagados, quedaran a la vera del camino. Y esto, lejos de ser una crítica, señor presidente, es un señalamiento de la realidad, porque en definitiva, cuando la gente eligió en el balotaje, eligió candidatos sí, pero fundamentalmente eligió modelos y forma de ejercer el gobierno nacional. Definió por cosas que, como decía el expresidente José Mujica, representa el sarno de la lucha política. ¿Dónde colocamos el esfuerzo mayor sin dejar a nadie por el camino, sabiendo incluso, y por eso hay que andar fino a la hora de decidir, que si usted corta el tocino más gordo para un lado, para el otro lado va a caer el más flaco y por tanto van a haber consecuencias? Y el resultado de ese gobierno ha sido el de la distancia permanente con el pelotón, porque ha estado a kilómetros de consolidar un modelo de desarrollo con equidad, porque cuando apretó el zapato encaminó un ajuste pesado para el bolsillo de los trabajadores, porque contuvo el gasto y porque además asusó la desinversión social en los años más críticos,
para luego, cuando la tragedia de la pandemia quedaba por el camino, comenzar sí una expansión tardía y desordenada del gasto público en el último año del periodo. Y esto implica, señor presidente, derivaciones importantes, porque esta secuencia que estoy relatando no solo impidió una recuperación sostenida para los sectores más empobrecidos, sino que dejó comprometidas las finanzas públicas a futuro, con un déficit fiscal elevado, un endeudamiento creciente y un deterioro estructural del gasto. Entregaron un país con el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años de vida institucional del país. Y esto es muy relevante porque el análisis de la política económica revela una profunda falta de visión estratégica. El crecimiento económico fue bajo y volátil, sostenido más por factores coyunturales como el fin de la sequía o la reactivación de proyectos heredados que por políticas genuinas del gobierno. La inversión se mantuvo estancada, sin un plan nacional que articulara el desarrollo productivo. En ese marco, las medidas adaptadas resultaron claramente procíclicas, se recortó el gasto en momentos de contracción y se expandió en contextos de recuperación, contraviniendo las recomendaciones básicas de la política contracíclica moderna. En el plano laboral y social, si bien, como ya hemos advertido, se recuperó sí parte del empleo perdido durante la pandemia, las mejoras se dieron con un fuerte deterioro en su calidad, particularmente con un debilitamiento sostenido del salario real. La política salarial impulsada por el gobierno saliente consolidó una pérdida de poder adquisitivo acumulado para la mayoría de los trabajadores, en especial para los de menores ingresos. Incluso, presidente, el salario mínimo, lejos de ejercer un rol redistributivo, acompañó apenas la media, sin generar mejoras sustantivas en los trabajadores más sumergidos. En paralelo, los datos sobre pobreza, desigualdad e indigencia revelan una realidad que nos preocupa. La recuperación económica no benefició de forma equitativa a todos los sectores. La pobreza infantil, la situación de calle y la creciente exclusión de los sectores populares ponen en evidencia la ausencia de políticas públicas eficaces para contener las consecuencias sociales del ajuste. ¿Cuánto tiempo hace, señor presidente, que no aparecía la palabra desigualdad en una rendición o en un presupuesto quinquenal? La falta de políticas que protejan las infancias y la insuficiencia de la respuesta estatal frente a fenómenos de exclusión severa como la población de calle urbana reflejan una falta de prioridad política hacia los derechos más fundamentales o un rotundo fracaso de lo que trataron de hacer y no pudieron. Decía Joseph Stiglitz, una desigualdad exacerbada en la que unos pocos poseen demasiado y muchos poseen poco o nada, no solo es mala moralmente, no solo es injusta y agraviante frente a la dignidad del ser humano, sino que además trae consigo unos elevados costes económicos que a la larga generan círculos viciosos en los que la economía se estanca, beneficiando a unos pocos y resultando en una gran ineficiencia y subutilización de recursos humanos y físicos. Que 1 de cada 3 niños sea pobre no solo es injusto, sino que es agraviante y es vergonzante para el país que antaño fuera la Suiza de América o el país de la tacita de plata. Un país que siempre, presidente, se enorgulleció de su sistema de protección y de amparo social y por su inclinación por forjar un Estado protector que oficie de poncho de los más débiles. Nadie tiene el patrimonio sobre la sensibilidad en este tema y yo lo quiero reiterar porque escuché a un legislador, amigo de la oposición el fin de semana en un debate decirlo y yo coincido con él. Nadie tiene el patrimonio sobre la sensibilidad en este tema. Algunos tendrán más responsabilidad que otros, o no. Pero lo que no podemos, presidente, es darnos el lujo de no trabajar juntos para que estas cifras sean abatidas en el corto plazo. Desde el punto de vista fiscal, en los primeros años de gobierno, se implementó una estrategia de contención del gasto público en los momentos más críticos,
restringiendo recursos cuando más se necesitaban, en lugar de aumentarlos para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y social. Esta decisión fue contraria a las recomendaciones de todas las corrientes de la teoría económica. Incluso instituciones financieras internacionales sugerían en ese momento aumentar el gasto fiscal para evitar un daño económico perdurable. Pero como es de público conocimiento, cuando el mundo desarrollado soltaba el gasto para que la gente no cayera en la pobreza, desde la torre ejecutiva se anunciaban ahorros, porque el compromiso de campaña vinculado a la reducción del déficit fiscal pesaba más y llevaba al gobierno a abrazarse a esa decisión, provocando un retraso en la recuperación de los salarios y de la economía en general. Posteriormente, el discurso de una consolidación fiscal responsable perdió sustento frente al incumplimiento de los 3 pilares de la regla fiscal promovida por la propia administración. El pasado año se verificaron desvíos en el resultado fiscal estructural, un aumento del gasto por fuera de los límites fijados y la activación de salvaguardas que permitieron un mayor endeudamiento, lo que evidencia que las reglas fueran transgredidas por quienes la impulsaron. A esto se suma la postergación de pagos para el 2025 y el adelanto de ingresos que distorsionan el balance del 2024 y una acumulación de compromisos que condicionan la gestión del Frente Amplio. La situación fiscal. Este es un tema central en la rendición de cuentas porque representó uno de los desvelos del gobierno anterior. La nueva institucionalidad fiscal no equilibró la situación de las finanzas públicas y por tanto no se pudo contener el deterioro estructural. Como decíamos hace algunos minutos, se observa con mucha claridad que el déficit fiscal registrado el pasado año se ve reducido debido al aplazamiento de gastos relevantes y al adelanto de ingresos que correspondían al ejercicio siguiente. Por tanto, este manejo de la información distorsionó la magnitud real del desequilibrio y trasladó las tensiones fiscales a nuestro gobierno, afectando sensiblemente la capacidad de acción en la primera etapa de la gestión. El endeudamiento neto cerró 8,5 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia, es decir, 52,9 del PIB en 2024, consolidando una situación de fragilidad fiscal a la que venimos refiriéndonos desde hace ya algunos meses, señor presidente. Por otra parte, como describíamos, y me interesa sobremanera volver a este punto, la pasada administración implementó reformas que redundaron en la adopción de una regla fiscal basada en 3 metas indicativas. La primera, una meta de resultado fiscal estructural. La segunda, un límite al crecimiento real del gasto primario. Y la tercera, un tope al flujo de endeudamiento neto anual del gobierno central. Se crearon 2 órganos, un comité de expertos encargado de aportar insumos para la estimación del resultado fiscal estructural y un consejo fiscal asesor con la función de asesorar al Ministerio de Economía sobre la metodología utilizada para dicha estimación. Nosotros reconocemos que la introducción de esta nueva institucionalidad contribuyó a enriquecer el debate en torno a los objetivos y a los estándares de la política fiscal. Sin embargo, la regla fiscal introducida no logró cumplir con sus objetivos fundamentales. No se concretó el ajuste estructural previsto, a la vez que el déficit fiscal se mantuvo por encima del nivel necesario para estabilizar la deuda pública, ni se lograron evitar las presiones en el contexto del ciclo electoral. En particular, presidente, en el año pasado se incumplieron 2 de los 3 objetivos de la regla, mientras que el tope de endeudamiento se cumplió haciendo uso de la cláusula de salvaguarda, cuyo empleo fue cuestionado por el propio Consejo Fiscal Asesor. Los incumplimientos para cada uno de los pilares de la regla fiscal fueron: en primer lugar, con respecto al primer pilar, el resultado fiscal estructural se ubicó en menos 3,7%, esto es 0,8 puntos porcentuales del producto de desvío, respecto a la meta de menos 2,9% fijada en la instancia de cierre fiscal 2023. El resultado fiscal estructural implica un deterioro de 1,2 puntos porcentuales respecto
al registrado en 2023 y 0,5 puntos porcentuales del PIB menor al resultado fiscal efectivo, debido principalmente a ingresos extraordinarios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Es decir, se estimaba un deterioro de 0,4 puntos porcentuales que terminó siendo de 1,2. En el pilar 2 estamos hablando del tope de aumento del gasto. La variación del gasto primario real del Gobierno Central y el BPS fue de 4,7% y por encima del tope asociado al crecimiento del Producto Potencial Estimado y vigente para 2024 de 2,8%. Y finalmente, en lo que refiere al pilar 3, como ya hemos dicho, el Poder Ejecutivo activó la cláusula de salvaguarda para ampliar el tope legal de endeudamiento. Quiero recordar, esto es muy importante para la discusión del día de hoy, que según la rendición de cuentas del año 2022 fue de 2.300 millones a 2.990 millones de dólares, argumentando sustanciales cambios en los precios relativos. De esta forma, el endeudamiento neto cerró en 2.644.000, habiendo utilizado el 50% de la holgura permitida por la cláusula de salvaguarda. De esta manera, presidente, lejos de consolidar una mejora estructural, el resultado fiscal del 2024 evidenció el impacto del ciclo electoral y la persistente fragilidad de las finanzas públicas bajo la anterior conducción económica. Tanto los ingresos como los gastos del Gobierno Central BPS alcanzaron sus niveles más altos del periodo 2020 a 2024, con la excepción, notoriamente, del año 2020, y se ubicaron por encima de los registros del 2019. Entre ese año y el pasado año, los ingresos aumentaron 1,2 puntos porcentuales del PIB y los gastos 0,7. En definitiva, el gasto presupuestal tuvo una fuerte reducción en los años de pandemia, pero posteriormente crecen y alcanzan niveles incluso superiores al del 2019 en términos del PIB, poniendo así de manifiesto el carácter no permanente del ajuste fiscal implementado. A pocos meses de culminar el periodo de gobierno, los datos disponibles revelan una expansión del gasto público como proporción del producto y un incremento de la presión fiscal medida por el peso de los ingresos del Gobierno Central BPS sobre el producto. Al finalizar el periodo, el resultado fiscal consolidado del sector público se mantuvo en los mismos niveles que en 2019, lo que desmiente cualquier relato de consolidación fiscal efectiva. Sin perjuicio de lo anterior, yo quiero volver a repetir lo que hemos sostenido todo este tiempo. Las cifras del 2024 no reflejan toda la expansión del gasto que se registró ese año, en la medida que se realizaron postergaciones de gastos de magnitud considerable que tienen naturalmente un doble efecto. Reducen el déficit fiscal registrado en 2024 e incrementan el déficit del año corriente. En particular, el Ministerio de Transporte difirió pagos por más de 160 millones de dólares. ACE postergó pagos por más de 100 millones de dólares, mientras que otros incisos propusieron egresos por diversos conceptos por una magnitud cercana también a los 100 millones de dólares. En suma, la postergación de gastos ascendió a más de 0,4% del Producto Interno Bruto. Estas postergaciones con impacto fiscal se instrumentaron por tres vías. En primer lugar, una fuerte restricción de los pagos que llevó a un aumento de la deuda flotante del orden de los 150 millones de dólares en el año, alcanzando niveles por encima de lo habitual. Esto corresponde a obligaciones registradas presupuestalmente al 31 de diciembre del año 2024, pero que no se pagaron en el transcurso de ese año. En segundo lugar, además, sobre fin de año, se autorizaron refuerzos de créditos presupuestales por 50 millones de dólares. No llegaron a obligarse dentro del ejercicio fiscal, por ende no forman parte de la deuda flotante y deben obligarse presupuestalmente y pagarse este año. Por último, hay compromisos de pago generados en 2024 a los que no se dio cumplimiento en dicho año, deberán ser atendidos con cargo a los créditos presupuestales de 2025 por más de 160 millones de dólares. Además de lo mencionado, se suma una medida igualmente excepcional. Se solicitó a las empresas públicas en 2024
adelanto de impuestos que debían pagarse en 2025. UTE, 45 millones por concepto de impuesto al patrimonio e IRAE, y ANCAP, 30 millones por concepto de IMESI, que representan en conjunto aproximadamente un 0,1% del PIB. De no haberse postergado gastos y adelantos de impuestos, señor presidente, el déficit fiscal de 2024 hubiera sido 0,5% del PIB, mayor que el observado, ubicándose en 3,8% del producto. Con respecto al endeudamiento, al final del periodo aumentó 8,8 puntos porcentuales en relación al producto desde 2019, mitigado además por el significativo atraso cambiario. Todo esto deriva en que el gobierno dejó, como ya hemos señalado, un país con un mayor déficit que en 2019 y con un mayor nivel de endeudamiento. En este contexto, y considerando la combinación de factores transitorios y estructurales, la proyección del déficit fiscal del Gobierno Central BPS para 2025 se ubica en 4 puntos del producto. Dentro de los compromisos adicionales previamente asumidos, queremos destacar la compra de 2 buques patrulleros OPV, aviones Tucano y vehículos multipropósito por parte del Ministerio de Defensa Nacional, el aumento significativo en los pagos asociados de los contratos CREMAF y PPP, la estimación de la asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, los pagos por disponibilidad en base anual correspondientes al Ferrocarril Central, que en 2024 comenzaron a generarse en el mes de agosto, y la resolución del diferendo vinculado a este proyecto pendiente desde el año anterior. Estos compromisos, presidente, implican obligaciones con un alto impacto presupuestal que deberán gestionarse en un contexto fiscal caracterizado por la inercia del gasto, una limitada capacidad de maniobra y la urgencia de restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En lo que refiere al mercado laboral, podemos evaluar su desempeño observando y analizando la cantidad y la calidad del empleo en el país. En lo que refiere a la cantidad de empleo, hay una variable, además de la inflación, en la que el gobierno de Lacalle Pou tiene un buen resultado, como ya hemos destacado. Pasado el impacto de la pandemia, se logró recuperar puestos de trabajo, pero parcialmente se mantiene una profunda preocupación en torno a la calidad de los nuevos puestos, ya que según estudios del Instituto Cuesta Duarte, entre 2019 y 2023 existían alrededor de 100.000 uruguayos más ganando 25.000 pesos mensuales. Y como dijo el ministro en el marco de su comparecencia, con respecto a la cifra exacta de empleos creados, existen algunas dificultades de método para estimarlas. Y esto se debe a que en 2021 el INE implementó cambios en la elaboración de la encuesta continua de hogares, que como todos sabemos es la principal fuente de información sobre el mercado laboral, lo que afecta a la comparabilidad histórica de las series de mercado. En definitiva, lo que sí podemos afirmar, presidente, es que la cantidad de puestos de trabajo aumentó probablemente en al menos 50.000 nuevos puestos de trabajo. No obstante, es necesario, es imprescindible recordarle a la Cámara que las obras de UPM2 y el Ferrocarril Central constituyeron con 8.000 y 2.000 puestos de trabajo respectivamente, y el programa Oportunidad Laboral, conocido como los Jornales Solidarios, con otras 15.000 personas. A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, estas otras variables, como la tasa de empleo o la de desempleo, no muestran grandes cambios a lo largo del quinquenio. En comparación con 2019, y dependiendo del criterio adoptado para el análisis histórico, la tasa de empleo de 2024 podría situarse en niveles similares o hasta 2,4 puntos porcentuales por encima. Por su parte, la tasa de desempleo, que fue de 8,9 en 2019, descendió levemente al finalizar el quinquenio. Con respecto a las variables relativas de la calidad del empleo, y esto es absolutamente importante, presidente, persisten problemas estructurales en el mercado laboral. La informalidad, la rotación, la precariedad de los vínculos laborales, las brechas de género y edad, y en particular en los últimos 5 años, se registra una muy mala dinámica salarial. Finalmente, en lo que respecta a la variable más relevante vinculada a la calidad del empleo, el salario real,
promedio registró en 2024 un aumento del 0,9% respecto del año anterior, acumulando un crecimiento de apenas 2,4% en el periodo 2020-2024. Esta cifra se encuentra muy por debajo de la evolución observada en gobiernos anteriores. El salario real creció 27% durante el primer periodo del Frente Amplio, 19% en el segundo y 7,7% en el tercero. Incluso en este último periodo, marcado también por un bajo crecimiento económico y restricciones fiscales, el incremento salarial fue considerablemente mayor al del quinquenio actual. Además, el magro crecimiento del salario entre 2019 y 2024 esconde una evolución regresiva durante gran parte del quinquenio. Entre 2020 y 2021 los salarios reales sufrieron notoriamente caídas significativas y recién comenzaron a recuperarse hacia el final del periodo, configurando una trayectoria en forma de U. Cabe señalar que a pesar de haber superado en 2024 los niveles del 2019, la recuperación no fue suficiente para compensar plenamente la pérdida acumulada del poder adquisitivo, que impactó de manera más severa en los trabajadores de menores ingresos. De esta manera podemos afirmar que los trabajadores tuvieron pérdidas salariales a lo largo del quinquenio. En la misma línea resulta particularmente preocupante la evolución del salario mínimo nacional. Durante este periodo se incrementó a la par del salario promedio, rompiendo con la política sostenida entre 2005 y 2019. En ese entonces, el salario mínimo nacional crecía por encima de la media y operaba como una herramienta efectiva para reducir la desigualdad. Esta pérdida de capacidad redistributiva debilitó uno de los principales instrumentos de política salarial con impacto directo en la equidad social. Sobre el capítulo pobreza y desigualdad, señor presidente, queremos decir que lo mencionado hasta el momento tuvo un impacto directo en la situación de la población más vulnerable del país. Y en ese marco es relevante señalar que la medición de la pobreza ha incorporado recientemente también dos actualizaciones metodológicas relevantes por parte del INE. Por un lado, se implementó una nueva estimación de la pobreza por ingresos que eleva las cifras respecto a la metodología anterior. Si bien esta actualización arroja niveles más elevados que los obtenidos con la anterior, confirma la tendencia que ya se venía observando. Una fuerte reducción de la pobreza entre 2006 y 2017, seguida de una etapa de estancamiento y un repunte significativo en 2020 y 2021 asociado notoriamente al impacto de la pandemia. Por otro lado, el INE incorporó una medición de pobreza multidimensional que considera privaciones en 5 áreas. Estas son educación, vivienda, servicios básicos, protección social y empleo. Esta última permite una comprensión más integral del fenómeno, complementando la medición tradicional basada en ingresos. En 2024 la pobreza y la indigencia por ingresos se ubicaron en 17,3 y 1,5 respectivamente, de acuerdo con las estimaciones del INE. Es importante señalar que desde el 2022 se registró una caída gradual de la pobreza que permitió alcanzar en 2024 niveles similares a los del 2019. Sin embargo, en torno a los valores prepandemia, no puede interpretarse como una mejora estructural, ya que vino acompañado de un aumento en la indigencia y especialmente de un agravamiento de la pobreza infantil, particularmente entre niños y niñas menores de 6 años. Esta situación, presidente, evidencia la falta de prioridad otorgada a las infancias y a la equidad social en la medida en que, por ejemplo, pasada la pandemia, la administración fue desmantelando progresivamente algunos planes de protección y de contención social. En cuanto a los grupos etarios, la pobreza continúa fuertemente infantilizada. Entre los menores de 6 años alcanzó al 32,2%, mientras que entre los adultos mayores se ubicó en el 6,3%. Si bien esto representa un descenso respecto a los valores del 2023, una mirada de mediano plazo revela un aumento de la pobreza infantil en comparación con 5 años atrás, cuando se ubicaba en 30,5%. La falta de inversión específica, de programas focalizados y de una estrategia de desarrollo infantil integral explican por qué, pese a cierta recuperación macroeconómica, la infancia continúa siendo la más golpeada por la desigualdad. Por otro lado, la situación de calle constituye una forma extrema de exclusión social, marcada por carencias materiales, aislamiento y falta de acceso
a derechos básicos. Su persistencia y crecimiento en los últimos años la consolidan como una de las expresiones más graves de la pobreza urbana y como un desafío urgente para las políticas públicas de protección social. El análisis de la serie histórica muestra un aumento sostenido en el número de personas, con un crecimiento particularmente preocupante entre quienes pernoctan a la intemperie. Mientras en 2019 se registraban 1.175 personas, para el 2023 la cifra crecía a 2.758. En ese marco se identifican cambios en las causas declaradas, aunque la ruptura de vínculos familiares sigue siendo la principal razón, ha aumentado significativamente el peso de las adicciones como factor determinante. También creció la proporción de personas que prefieren permanecer en la calle antes que acudir a refugios, lo que evidencia un debilitamiento de las respuestas institucionales y la desconfianza hacia las políticas públicas disponibles. Esto revela la insuficiencia de las estrategias estatales implementadas en los últimos años y evidencia la ausencia de un enfoque integral que articule la vivienda, la salud mental y el acompañamiento social como parte de una política pública humanizante, activa y con perspectiva de derechos. A diferencia de lo ocurrido en ciclos progresistas, caracterizados por avances redistributivos sostenidos, este quinquenio marcó una ruptura con esa tendencia. Como se señaló en la presentación del Ministerio de Economía, en contraste con lo que sucedió en los periodos progresistas, el ingreso per cápita del primer decil, el 10% más pobre de la población, no solo no creció, sino que se redujo. Esta caída del ingreso en los hogares más vulnerables contrasta con el comportamiento del ingreso promedio, que muestra un leve crecimiento. En consecuencia, es evidente que ese crecimiento se concentró en los sectores de ingresos medios y altos. Los datos presentados corresponden hasta el primer semestre del 2024. Esta rendición de cuentas, presidente, no puede obviar otro de los temas que surgieron como una preocupación permanente de la ciudadanía y que tienen que ver con la seguridad pública y con los magros resultados exhibidos por la administración saliente, que, como ya hemos referido, deja como saldo 5 años más violentos o los 5 años más violentos de nuestra historia, con 1.792 homicidios entre 2020 y 2024, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Como advertíamos, durante este periodo se registró una escalada de la violencia vinculada al narcotráfico que afectó de manera particularmente grave a las comunidades más vulnerables. Niños, niñas y adolescentes fueron víctimas directas e indirectas de enfrentamientos armados entre bandas. Se vieron expuestos a un nivel de agresividad sin precedentes, dejando en evidencia la insuficiencia de las políticas públicas para proteger a las infancias y garantizar la seguridad ciudadana. Surge de la evidencia empírica que poco y nada se hizo con los datos surgidos de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, actualización 2023, encargada por el propio Gobierno Nacional. Con meridiana claridad se le advertía al gobierno uruguayo que el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas sigue siendo la principal amenaza. Es el primer delito individualmente considerado con mayor cantidad de personas imputadas, de acuerdo con la información estadística proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, y también el primer delito respecto del cual existen investigaciones por lavado de activos llevadas a cabo por la Policía Nacional. Allí se planteaba a las autoridades del momento que la situación se ha agravado por el fortalecimiento de las organizaciones delictivas de operativa regional que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar el transporte de drogas producidas en Sudamérica hacia Europa. Advirtieron lo que todos conocemos, presidente: la constatación de la utilización del puerto de Montevideo para envíos de cocaína. Y lo que preocupa y urge en términos de políticas focalizadas que nunca se implementaron es el cambio de estatus que el informe advierte y que por tanto modifica convenientemente la operativa del crimen organizado en el país. Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que se ha podido constatar, por un lado, la producción nacional de drogas sintéticas y, por otro, un aumento en el consumo de drogas a nivel local, tales como la cocaína y metanfetaminas. Por el momento, los circuitos de acopio y exportación de drogas se encuentran diferenciados de los dedicados a la distribución para el consumo interno y están en manos de grupos pequeños, de naturaleza familiar o barrial,
No obstante, existe un vínculo entre los grupos locales que se dedican al mercado interno con los grupos regionales que movilizan la droga en tránsito. Por ello, y debido a los factores expuestos precedentemente, existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país. Y eso es lo que ha sucedido en el Uruguay, presidente, en los últimos años, con la efímera acción de los decisores de política pública que han tenido bajo su égida la seguridad de todos y de todas. En otro orden, el combate a la trata de personas ha sido también un debe de la pasada administración. El mismo informe al que referimos y reiteramos, encargado por el gobierno que se fue, señala a texto expreso que se mantiene la situación de Uruguay como país de fuente y de tránsito de tráfico de personas, en especial mujeres y niñas, con el fin de explotación sexual, comercial y trabajo forzoso. Asimismo, se explica que se ha detectado la actuación de organizaciones vinculadas al tráfico de migrantes. No obstante, no todos los casos se judicializan, por lo cual existe un subregistro del fenómeno. Esto es un hecho grave y urgente que debe preocuparnos y ocuparnos a todos sin exclusiones. Finalmente, presidente, queremos dar cuenta de los fundamentos que nos llevan a obviar una rendición de cuentas de artículo único. Con el objetivo de subsanar las deudas contraídas en el periodo pasado, en la rendición de cuentas de 2025, el Gobierno propone un articulado de forma especial con habilitaciones crediticias y asignaciones presupuestales para ministerios y programas. Si bien el total es de 7 artículos, el primero y el segundo tienen un carácter formal y general. El tercer artículo busca facultar al Poder Ejecutivo para hacer frente a sentencias judiciales firmes que ordenan la provisión de medicamentos de alto precio, técnicas y procedimientos terapéuticos no incluidos en el Plan Integral de Acción en Salud, asimilando su tratamiento presupuestal al de otras sentencias judiciales generales. El objetivo es permitir al Ejecutivo atender estas erogaciones sin necesidad de solicitudes especiales de refuerzo, ya que el gasto en esta materia se ha triplicado desde el año 2019. El cuarto artículo plantea una asignación de crédito para ACE. Se solicita una asignación de 61 millones en gastos de funcionamiento. Este crédito está destinado a cubrir facturas de proveedores no registradas en 2024 por falta de crédito presupuestal disponible. Esta situación se considera extraordinaria y de una magnitud 10 veces superior a las transiciones anteriores, acumulada principalmente entre el 2022 y 2023, 80 millones en facturas no ingresadas al sistema, más de 100 millones de deuda a proveedores de 2024 y otros 100 millones necesarios para evitar nueva deuda en el año corriente, lo que totaliza unos 280 millones en recursos a movilizar para ACE en 2025. La justificación es que las partidas de refuerzos ordinarias son insuficientes para solventar estas obligaciones. El quinto artículo es el refuerzo para el Ministerio de Transporte por el diferendo del Ferrocarril Central. Se estiman en aproximadamente 144 millones de dólares con el fin de cubrir las obligaciones derivadas de la solución del diferendo con el concesionario. Estos montos corresponden a pagos por obras realizadas en 2024 que no fueron abonadas y que se postergaron para 2025, incluyendo el periodo desde diciembre del 2023, hasta el 31 de marzo del 2025. La razón fundamental de esta solicitud es que las partidas de refuerzo disponibles actualmente no son suficientes para hacer frente a estas obligaciones que se suman a los pagos corrientes del tren ya en funcionamiento en 2025. No sé si puede haber una extensión de unos 5 minutos más y con eso termino, presidente, ¿es posible? ¿Me lo pedí? Cuando se le termine su tiempo. ¿Ya está? No, pero se tiene que anotar a alguien para... No, ¿puede prorrogar 15 minutos? Ah, bueno, puede... No, me hablan todos, no puedo. Me hablan todos a la vez, no puedo. Que se prorrogue el tiempo para el diputado Tuche. Gracias, diputado Juan Martín Rodríguez. 73 en 74 puede continuar. Gracias, diputado. Gracias, presidente. El sexto artículo, decíamos, propone una prórroga hasta finales del 2025 para el acceso a garantías del programa Siga Entre Todos,
específicamente para aquellos proyectos del Ministerio de Vivienda que fueron aprobados antes del 28 de febrero de este año. La finalidad de esta medida es preservar la consistencia de la política pública y no interrumpir los proyectos ya iniciados o en los que se incurrieron gastos antes del cambio de administración, permitiendo su continuidad mientras se estudian y se define su futuro. Por último, el séptimo artículo solicita un aumento del tope de endeudamiento para el Gobierno central para adecuarlo a la proyección fiscal del 2025. Actualmente no hay un tope explícito para este año y la interpretación del Poder Ejecutivo es que rige, como se dijo en comisión, el tope del 2024 de 2.300 millones antes de su ampliación. Sin embargo, la proyección del déficit fiscal para el Gobierno central y BPS en 2025 es del 4,1% del PIB, significativamente mayor que el 3% proyectado por la administración anterior en febrero del 2025. Este aumento se debe a gastos postergados y compromisos asumidos en 2024, que ya hemos descrito, que impactan en 2025, incluyendo la compra, como decíamos, de patrulleras, aviones, pagos de contratos CREMAF, PPP y el rescate de la caja de jubilaciones. Estas circunstancias elevan las necesidades de financiamiento para este año a 6.000 millones, por ello se solicita un nuevo tope de endeudamiento neto de 3.450 millones de dólares, que incluyen, presidente, un margen de holgura del 8% sobre la proyección de 3.199 para hacer frente a estas necesidades. Se argumenta que la cláusula de salvaguarda actual, que permite un aumento del 30%, no es suficiente para cubrir la proyección, con eso se llegaría a 2.990 millones, y que la situación no califica para las circunstancias extraordinarias que la habilitan. La solicitud también busca que el Poder Legislativo, concretamente, defina explícitamente el tope de endeudamiento, brindando claridad a los mercados y a las calificadoras de riesgo. Yo quiero ser más claro aún, porque el Poder Ejecutivo ha dado razones más que suficientes para explicar el tope legal de endeudamiento al que se aspira para poder cumplir con los compromisos asumidos. El último número que maneja la Administración con la información cerrada a mayo es que se proyecta un endeudamiento neto de 3.199 millones, casi 3.200 millones de dólares. Es decir, se está proyectando 3.200 millones y el tope legal de endeudamiento que traemos desde el año 2024 a 2025 es de 2.300 millones. Con esa información, el Poder Ejecutivo resuelve colocar en el proyecto de rendición de cuentas un artículo que solicita el tope al cual hemos referido. Sabemos que han abundado las críticas respecto a este monto y es por esa razón que quiero recordar algunas de las consideraciones que en el tratamiento de comisión el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Germán Camil, ofreció, en tanto se preguntó con recurrencia por qué si se proyectaban 3.200 millones de endeudamiento neto, se estaban solicitando 3.450. Sucintamente, el director ha manifestado con mucha claridad, y nosotros compartimos, que el gobierno está dejando un margen o una holgura entre lo que proyecta y lo que solicita como tope, porque es una práctica habitual que contempla imponderables que puedan ocurrir fruto de un razonable margen de incertidumbre alrededor de esas proyecciones y, por lo tanto, se quiere dejar un espacio que permita adecuarnos ante eventuales shocks externos. ¿Cómo el Poder Ejecutivo llega a esa holgura de 251 millones de dólares, presidente? Bueno, entre lo que le pide al Parlamento como autorización de endeudamiento neto y lo que proyecta. Si uno hace el cálculo, explicaba el director, la diferencia son 251 millones, casi un 8% de lo proyectado. Y ese no es un número arbitrario. El Ministerio de Economía y Finanzas lo calibró de tal manera para que fuera la misma holgura que se utilizó en el año 2020, cuando se introdujo la institucionalidad fiscal y con información de que en ese caso se tenía de los primeros 6 meses, no como en este caso que fueron 5. Entonces, con esos 6 meses se tomó esta holgura del 8%. Es esto entonces, señor presidente, lo que explica la solicitud que hace el Poder Ejecutivo de aumento del tope de deuda, y estas son las razones que invitan a los señores legisladores, fundamentalmente de la oposición, a darle trámite a esta rendición de cuentas. Muchas gracias.